Ok, inició la grabación de la clase. Yo creo que va a ser bastante más rápido de lo que yo había pensado porque ya ustedes nos explicaron de forma bastante completa la exploración neurológica, que iba a ser como en lo que nos íbamos a tardar más. Entonces voy a ser muy puntual y explicar pues algunas cuestiones que a lo mejor puedan quedar ahí un poquito menos claras, pero en realidad va a ser yo creo que bastante rápido. Dentro de la historia clínica para las enfermedades del sistema nervioso crónicas, va a ser importante que tomemos en consideración un montón de antecedentes, tanto heredofamiliares como personales no patológicos, como patológicos. Bueno, de la ficha de identificación ya lo hemos mencionado bastante, los datos generales del paciente, nombre, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí lo único que sí vale la pena mencionar es que en estos pacientes muchas de las veces se va a requerir el apoyo de un familiar para poder obtener los datos. Si el paciente viene con alteraciones del sistema nervioso central, pues muchas veces, como ustedes ya lo mencionaron en la exploración, puede tener alteraciones de la orientación, puede estar confundido, puede tener alteraciones del lenguaje, etcétera, y pues el obtener datos va a ser un poco más complicado que en pacientes que vienen por otras patologías. Entonces, quizá desde la ficha de identificación tengamos que apoyarnos de algún familiar para conocer los datos del paciente, ¿sale? Dentro de los antecedentes heredofamiliares, todos los que ya hemos comentado, más antecedente de epilepsia, antecedente de EBC en la familia, esclerosis múltiple, demencias, enfermedad de Parkinson. Todos los habíamos mencionado cuando vimos enfermedades agudas, excepto demencia y enfermedad de Parkinson, que estas son enfermedades crónico-degenerativas y característicamente propias del paciente geriátrico. Entonces, aquí vamos a agregar estas enfermedades. Generalmente estos pacientes pues van teniendo un deterioro gradual y cuando acuden a la consulta pues es porque ya tienen alguna evolución crónica de un déficit neurológico cognitivo. Entonces vamos a tener también aquí en cuenta los antecedentes en la familia. Familias o pacientes con antecedente de abuelos, principalmente abuelos, a veces padres, pero generalmente nos damos cuenta más de los abuelos, padres si ya son grandes, que hayan tenido diagnóstico de demencia, pues tienen obviamente un mayor riesgo, ¿no? O enfermedad de Parkinson, pues tienen un mayor riesgo. No son enfermedades propiamente que se hereden, lo hemos comentado con muchas, como la diabetes, o sea, que vayan pasando de generación en generación o que tengan un porcentaje de probabilidad de padecerlo, sí o sí, si tienen antecedente en la familia, pero sí tienen un componente familiar y de alguna forma, sí tienen una cuestión de herencia, entonces sí es un antecedente importante. En los antecedentes personales no patológicos, vamos a agregar, aparte de los que ya hemos comentado, de las dietas inadecuadas, alta en lípidos, alta en carbohidratos, que pues recuerden que predisponen un desequilibrio metabólico, niveles altos de glucosa, niveles altos de colesterol, de triglicéridos. El colesterol pues va formando placa de ateroma, va ocasionando obstrucción, en este caso, por ejemplo, de las carótidas, hipoperfusión, B6 químico, o sea, es todo pues ahora sí que una serie de eventos que se van desencadenando por el simple hecho de tener una dieta inadecuada, ¿no? Una dieta alta en lípidos con todo lo que ya mencionamos, hasta llegar a un EB6 químico, por ejemplo. Entonces, desde la dieta, el sedentarismo, el tabaquismo, hasta los antecedentes que siempre debemos de interrogar, que es el tipo de sangre, otro tipo de toxicomanías que pudieran generar enfermedades un poco más agudas, como son la encefalopatía hepática o urémica, que si bien tienen un componente crónico, no es un componente crónico nervioso, de sistema nervioso, es un componente crónico de otros sistemas que al momento de agudizarse, pues generan una enfermedad aguda del sistema nervioso, ¿no? O sea, la encefalopatía. Pero específicamente hablando de encefalopatía, pues son un poco más agudas, no tanto entran aquí en el diagnóstico de las enfermedades crónicas, pero sí en el seguimiento. Recuerden también que hemos estado mencionando que estas enfermedades o que todas las enfermedades de alguna manera van a tener un seguimiento crónico, ya sea que el paciente haya presentado un deterioro agudo cognitivo, se diagnostique con encefalopatía urémica y requiera diálisis en agudo, se empiece a dializar, mejora, se egresa, pues va a continuar
con un seguimiento crónico. Entonces, realmente todo va a requerir un seguimiento crónico. En los antecedentes personales patológicos, además de lo que ya hemos mencionado, alergias, antecedentes quirúrgicos, transfusiones, diabetes, sobrepeso, hipertensión, y de lo que mencionamos en las agudas, que pueden ser antecedente, que este puede ser crónico, de traumatismo cráneoencefálico crónico, o sea, es decir, que el traumatismo cráneoencefálico lo tuvo hace 5 o 10 años, sí puede tener una secuela crónica e ir teniendo un deterioro cognitivo gradual. Ocurre poco, generalmente los traumatismos craneoencefálicos dan sintomatología aguda y el deterioro lo vamos a ver de forma aguda, digamos en el 90% de los casos, pero un 10% puede tener un deterioro crónico que va a manifestarse mucho tiempo después, ¿no? O sea, hasta que llega a tener ya datos clínicos y que el antecedente de la caída del traumatismo pues ya tenga más tiempo, sí puede llegar a ocurrir menos, pero sí. Antecedente de epilepsia, antecedente de EBC, recuerden pacientes que ya presentaron un EBC, puede ser que haya tenido un evento transitorio, ¿no? Un evento isquémico transitorio, que se hayan recuperado casi al 100%, tienen mayor riesgo de presentar otro EBC y además, pues tienen mayor riesgo de que al presentar un segundo evento tengan, ahora sí tengan secuelas o tengan un mayor deterioro. Entonces, este también es un antecedente importante. Antecedente diagnóstico ya de esclerosis múltiple, diagnóstico ya de migraña nos ayuda a diferenciar principalmente cefaleas secundarias. Es decir, si el paciente ya se sabe que tiene migraña, ya tiene diagnóstico, pues cuando tenga una crisis de cefalea, lo primero que vamos a pensar seguramente va a ser que es una crisis de migraña y no necesariamente que sea un EBC o que sea una malformación arteriovenosa que se rompió o que sea un tumor. O sea, aquí pues obviamente ya con ese antecedente tenemos como que primero esa es nuestra posibilidad diagnóstica. Y antecedentes de todas las enfermedades que se les ocurra que ya estén diagnosticadas, ¿no? Tumores cerebrales, neurocisticercosis, o sea, si ya están diagnosticadas, pues este antecedente va a ser importante para el seguimiento de los pacientes. Aquí les dividí estos motivos de consulta, ya los habíamos visto cuando vimos enfermedades agudas, pero aquí les marqué como en un color café los síntomas que pueden ser más de presentación aguda, que podemos ver, que no vamos a ver pues realmente, es decir, si un paciente presenta síncope en este momento, crisis convulsivas, alteración del estado de alerta con una escala de coma de Glasgow disminuida, en este momento pues no es un paciente crónico, ¿no? O sea, obviamente si la alteración la tiene ahorita tiene que ser evaluado de forma urgente porque hay que ver qué está sucediendo. Si el deterioro fue agudo, hay que ver si tiene un EBC de instalación, pues apenas hace 1 hora, 2 horas, si todavía alcanza tratamiento en caso de que sea isquémico, o si es hemorrágico, si va a requerir cirugía, por ejemplo, o si es un paciente con epilepsia, pero en este momento tiene la crisis convulsiva y en este momento está convulsionando, pues aunque sea su epilepsia desde hace 15 años, en este momento requiere atención aguda, y es una urgencia, ¿no? Entonces, eso lo quiero dejar muy claro, pero sí puede suceder que el paciente venga porque hace 2 semanas presentó síncope y pues ya no es un paciente que requiere atención inmediata, es un paciente que requiere protocolo de estudio, buscar la causa del síncope. Puede ser un paciente que ya tenga diagnóstico de epilepsia de toda la vida y que a lo mejor sí ha tenido descontrol de sus crisis convulsivas, a lo mejor antes convulsionaba 1 vez al mes y ahorita ha estado convulsionando 3, pero si en este momento no está convulsionando, no es una urgencia, no requiere atención aguda, requiere pues obviamente ajuste de tratamiento, buscar una causa desencadenante, a lo mejor trae una infección concomitante que está ocasionando el desequilibrio y las crisis constantes. O sea, hay que buscar la causa, ¿no? Hay que estudiar al paciente, hay que protocolizarlo, pero si en este momento no lo tiene, es un paciente crónico, ¿no? O sea, si lo presentó hace 2 días, pero ahorita no está convulsionando, es un paciente crónico. Si inició con el deterioro, con alteración del estado de alerta hace 2 semanas, pues ya no requiere atención inmediata, ya no es una urgencia, hay que protocolizarlo, ¿no? O sea, si tiene una escala de coma de Glasgow disminuida porque está desorientado, pero todo lo demás está bien, solamente está desorientado y lleva
les decía 2 o 3 semanas desorientado, pues ya no es algo agudo, ¿no? Sí hay que protocolizarlo, sí hay que pedirle estudios, hay que buscar la causa, pero pues realmente si no acudió cuando tuvo el deterioro inicial, pues ahorita ya se puede hacer como de forma ordinaria, con calma. Y el resto son alteraciones que sí se pueden presentar un poco más de forma crónica y paulatina, ¿no? Que se van instalando, perdón, con el paso de los días. Por ejemplo, la alteración de las funciones cerebrales superiores. A lo mejor inició con alteraciones de la memoria, pero que consideraba que no eran importantes, cosas que se consideran habituales, como no sé dónde dejé las llaves, ¿no? Entonces, no, pues todo el mundo olvida dónde dejó las llaves. Entonces, piensa que no hay un problema, pero después esto se vuelve más repetitivo, empieza a olvidar otro tipo de situaciones menos comunes, ¿no? Como por ejemplo, ya no solamente son las llaves, ya también es la bolsa, es la cartera, es el celular, son todos al mismo tiempo, o sea, ya va teniendo pues ahora sí que una instauración, de que ya hay un problema con la atención, con la memoria, y esto sí puede irse manifestando de manera más crónica y ser como más paulatino. Igual alteraciones de la fuerza y de la sensibilidad, aunque todo esto puede ocurrir de forma aguda, ya lo mencionamos y ya lo vimos cuando vimos enfermedades agudas del sistema nervioso, estas que les dejé negritas se pueden instaurar de forma más crónica, por eso se las dejé negritas, ¿no? O sea, puede ser un paciente que, híjole, es que como que siento que me hormiguean las manos o la mano derecha, ¿no? Pero igual dice, ay, me hormiga la mano y lo deja, ¿no? Y ya pasó una semana que le hormiga la mano y a la semana empieza a sentir como que el hormigueo ya es también en el antebrazo y lo deja otras 2 semanas y viene con nosotros al mes, ¿no? 4 o 5 semanas, porque es que hace como mes y medio empecé como que me hormigueaba la mano y ahorita siento que me hormiguea la mano y el antebrazo y ya el brazo. Es pues ahora sí que una evolución un poco más crónica. Este paciente no requerirá urgencias porque ya lleva mes y medio con la sintomatología. Hay que estudiarlo, hay que buscar la causa, seguramente va a requerir una electromiografía, etcétera, pero pues ya es un control crónico. Igual alteraciones de los pares craneales pueden irse manifestando de forma paulatina y crónica. Híjole, es que he sentido disminución de la agudeza visual, pero pues la disminución de la agudeza visual realmente como que todo el mundo decimos, casi casi que la gente la considera normal, ¿no? Así de, ah, ya ocupas lentes, como si todos fuésemos a ocupar lentes algún día. Entonces lo toman como de que, ah, pues es que no he ido a que me hagan el estudio y seguramente ocupo lentes. Y ya después empiezan a notar alteraciones del campo visual, ¿no? O sea, así como, ay, es que siento que en la parte del derecho, por donde está la oreja hacia acá, como que ya no veo, como que siento que ahí ya veo medio, medio oscuro, y empiezan a notar alteraciones del campo visual, y a lo mejor es cuando acuden, pero ya llevan 2 o 3 meses con sintomatología, y a lo mejor es un tumor, un adenoma hipofisario, que al empezar a crecer empieza a comprimir el nervio óptico y empieza a tener alteraciones del campo visual. Primero empiezan con alteraciones de la agudeza visual, pero hasta que tienen alteraciones del campo visual, pues ya acuden, ¿no? Entonces ese tumorcito a lo mejor ya lleva creciendo varios meses. Entonces esto generalmente es un poco más crónico, va siendo más paulatino. Igual la cefalea, generalmente alguien si tiene cefalea, si no es una cefalea así terrible, insoportable, pues no va al médico inmediatamente de, ah, me empezó ya a doler la cabeza. Tal vez ahorita sí por el COVID, ¿no? O sea, ahorita por que la cefalea es un síntoma característico de COVID, pues sí, la gente ahorita con cefalea está yendo a la consulta, pero en otro momento, pues generalmente dicen, ay, pues toma cualquier analgésico, ¿no? Y ya cuando pasó un mes, 2 meses, 3 meses de que la cefalea es recurrente, es intermitente, mejora pero no se quita, entonces acuden a la consulta. El último, los datos de irritación meningia, eso sí, esos me faltó ponérselos en cafecito, eso sí generalmente nos hablan de algo agudo, ¿no? O sea, eh, la irritación meningia no se va instaurando de forma crónica, generalmente aquí sí, hay datos de infección a nivel del sistema nervioso central y generalmente es más agudo. A lo mejor la infección puede tener un poco más de tiempo, pero cuando ya tiene sintomatología se manifiesta rápidamente. Esto ya lo hemos mencionado. ¿Qué es lo que vamos a interrogar con cada síntoma? En el caso del síncope, ¿cuánto tiempo transcurrió? ¿Cuánto tiempo duró la pérdida del estado de alerta? Si ya ha tenido eventos previos, buscar la posible causa, hipoglucemia, hipotensión
atención, qué estaba realizando, de qué síntomas se acompañó, todo lo que ya hemos mencionado, principalmente considerando que este síncope ocurrió previamente, o sea que el paciente viene a platicarnos que tuvo síncope o que ha tenido 3 o 4 eventos, ¿no? No que en este momento se encuentre con pérdida del estado de alerta. Igual las crisis convulsivas, también ya las vimos cuando vimos enfermedades agudas. Aquí la diferencia es que la misma clasificación, todo lo mismo que ya mencionamos, solo que aquí pues estamos llevando un control crónico, o sea, el paciente viene convulsionando, no es algo crónico, requiere atención inmediata y es una enfermedad aguda, pero si el paciente ya se conoce con epilepsia desde los 5, 7 años, toda la vida, etcétera, pues va a llevar un control crónico, ¿no? Y cada vez que lo veamos tendremos que estar interrogando las características de las crisis que pudo haber tenido en el último mes, en los últimos 2 meses, en los últimos 6 meses. Si lo vimos hace un año, y viene a un control anual, pues en el último año, cómo estuvo en el último año, más o menos cuántas crisis por mes, cómo estuvo su funcionalidad, ¿no? O sea, si ha podido trabajar, si ha podido ir a la escuela, o sea, que la crisis no esté limitando sus actividades. Si a lo mejor si son niños, requieren un ajuste de tratamiento, pues conforme van aumentando de peso, ¿no? Que recuerden que los medicamentos en los niños los calculamos de acuerdo al peso. Entonces, si el niño va subiendo de peso, pues va a requerir un ajuste y un aporte mayor de medicamento. Si son adultos, generalmente requieren poco ajuste, solamente que se descontrolen, pues ahí sí hay que ajustar el tratamiento, pero se pueden mantener mucho tiempo, meses, años, con la misma dosis y estar pues controlados. Entonces aquí más que nada vamos a estar interrogando sí las características de las crisis, pero también como la periodicidad, ¿no? Y cómo ha estado en el tiempo que llevemos sin revisar al paciente. Igual la cefalea, lo que ya hemos platicado que hay que interrogar sobre el dolor, localización, irradiación, características, duración, exacerbantes, atenuantes, síntomas que la acompañen, etcétera. La exploración neurológica era el grueso de la presentación de hoy. Realmente ya ustedes la desglosaron bastante bien. No nos vamos a entretener tanto. La escala de coma de Glasgow ya la saben, ya la conocen, ya la vimos desde el parcial anterior. Las funciones cerebrales superiores también ya las mencionaron ustedes, ya se las había mencionado la vez pasada. Además de funciones cerebrales superiores, integrar juicio, praxias, náuseas. Pero aquí lo que quiero detenerme un poquito, donde voy a hacer énfasis, va a ser cómo vamos a evaluar estas funciones cerebrales superiores a través del mini mental de Fallenstein. Aunque ya me mencionaron ustedes de forma general cómo se evalúa cada una, que es esto que tengo aquí, sí vamos a mencionar cómo se lleva a cabo este estudio, el mini mental de Fallenstein, porque no es lo mismo que nosotros le preguntemos orientación en tiempo. ¿Sabe qué día es hoy? Ah, pues sí, es, no sé qué día es hoy, chicos, estoy desorientada, es 9, ¿no? Es 9 de noviembre del 2020. Ah, ok. No es lo mismo a que llevemos a cabo el mini mental, porque el mini mental va a preguntar año, estación del año, fecha incluyendo día, mes, ¿sale? Entonces, tiene 5 puntos a evaluar y nos va a dar 5 puntos. La ventaja de llevar a cabo una escala, o en este caso aplicar el mini mental de Fallenstein, es que es más objetivo porque nos va dando un puntaje. Entonces decimos, ah, pues me sabe decir esto, 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 son tantos puntos, etcétera, de tal forma que al final pues podamos decir, ah, pues tiene tantos puntos, está normal, o tiene un deterioro leve, un deterioro moderado o severo, ahorita se los voy a comentar. Y eso es pues la principal objetivo y la ventaja de llevar a cabo escalas, que nos van a dar una valoración más objetiva porque nos dan un puntaje. Entonces, el mini mental de Fallenstein no lo vamos a aplicar a todos los pacientes, no es como que, ah, este paciente viene por cefalea, órale, toda su exploración neurológica más su mini mental. Obviamente, pues sería muy desgastante, no nos daría tiempo de aplicarlo a todos los pacientes que vengan por algún síntoma neurológico y requeriría un tiempo pues largo de consulta. Ya ustedes vieron, ahorita que hicieron sus trabajos, que solo la exploración neurológica pues es bastante extensa. Entonces vamos a enfocarla dependiendo de los síntomas de nuestro paciente. Si nosotros
al hacer nuestra exploración general, digamos, de forma general, si vemos que un paciente acude a la consulta, pues sin estar haciendo específicamente la exploración neurológica, le vamos a preguntar cómo se llama, qué edad tiene, o sea, ciertos datos que vamos a poder de forma indirecta ir evaluando, pues si tiene una integridad del sistema nervioso, ¿no? Si nos está contestando adecuadamente, si sabe quién es, si tiene un lenguaje correcto, etcétera, adecuado. Entonces, si desde el inicio notamos que hay un deterioro en este paciente, un deterioro franco, si vemos que es un paciente que tiene además antecedentes de abuelo con demencia, etcétera, que tiene factores de riesgo y demás, pues a lo mejor en ese decimos, no, pues aquí sí vale la pena llevar a cabo la implementación de todo el estudio de mini mental. Generalmente lo hacemos más en pacientes geriátricos o pacientes psiquiátricos o con deterioro cognitivo, ¿no? O sea, es para lo que nos va a ayudar el estudio. Entonces, bueno, esta es la estructura, este es como, este que ven en pantalla, ese recuadrito es el estudio que se realiza, pero les voy a poner aquí de una página que viene como más explicadito para que lo vayamos viendo. Entonces vamos a evaluar la orientación temporal. Aquí esta nos va a dar 5 puntos. Entonces vamos a pedir que el paciente nos diga el día de la semana que es, la fecha, el mes, el año, la estación del año, de tal forma que por cada respuesta correcta va a ser un punto hasta tener 5 puntos. Es en cuanto a la orientación temporal. En cuanto a la orientación espacial, vamos a pedir que el paciente nos diga en dónde se encuentra, si está en un hospital, en un centro de salud, en una clínica, ¿sale? En qué ciudad, en qué provincia, en qué país. Entonces, igual, vamos a hacer las 5 preguntas para que tengamos 5 puntos. Si el paciente nos sabe decir, pues estoy en una clínica del Seguro Social, ok, en Querétaro, pero a lo mejor ya no nos sabe decir el país, dice, pues estoy en Querétaro, Querétaro, no, pues qué país es quién sabe, ¿no? Entonces ahí ya tendría solamente 4 puntos. Igual, si a lo mejor no sabe decir la ciudad, la provincia, el país, pero no nos sabe decir que está en una clínica, no, pues estoy aquí en un lugar donde hay médicos, ¿no? Pero no sabe referir en qué lugar se encuentra, igual va a tener 4 puntos. Entonces es importante que nos diga todo para que sean los 5 puntos. Después, lo que ya ustedes estuvieron mencionando, el registro de las 3 palabras, ¿no? Pedirle que escuche atentamente 3 palabras que le vamos nosotros a decir, que generalmente deben de estar no relacionadas para que el paciente pues no haga esa asociación. Aquí ponen el ejemplo de casa, zapato y papel. Y entonces le decimos que las repita, que las recuerde. A ver, repita las palabras que le voy a decir. Casa, zapato y papel. Dígamelas. Pues ya el paciente te va a decir, ¿no? Casa, zapato, papel. Ok, manténgalas ahí, recuérdelas porque se las voy a preguntar más tarde. Y continúan haciendo el interrogatorio y posteriormente a lo mejor le dicen, hace ratito le pedí que recordara 3 palabras. ¿Qué palabras eran? Y ahí el paciente tiene que volver a decir, ¿no? Casa, zapato, papel. No importa que las diga en desorden, ¿eh? El caso es que sean las 3. Después vamos también a evaluar, bueno, aquí cada palabra nos va a dar un punto, de tal forma que podemos tener 3 puntos. Para la atención y el cálculo, vamos a pedirle lo que ustedes mencionaron, a partir de 100 que vaya restando de 7 en 7, 5 veces. Por cada resta correcta, le vamos a dar un punto, así que aquí son 5 puntos. La parte de la evocación, vamos a pedirle que, es cuando le vamos a pedir que repita las palabras que le habíamos dicho anteriormente, ¿sale? Igual aquí son 3 puntos. Después, la nominación es que el paciente pueda reconocer objetos. Entonces, vamos a mostrarle 2 objetos de uso común, ¿no? O sea, obviamente, si es un paciente, no sé, de 85 años que no está en contacto con la tecnología y ustedes le muestran una tablet, pues a lo mejor el paciente no las conoce, ¿no? Y va a decir, no, pues quién sabe qué sea eso. Entonces, tienen que ser objetos de uso común que el paciente conozca, ¿no? O sea, un lápiz, una pluma, un reloj, una hoja de papel, o sea, cosas que sean como comunes, que todas las personas conozcan. Y le vamos a mostrar estos 2 objetos y el paciente nos tiene que decir qué son. Y si los dice de forma correcta, pues le vamos a dar un punto por cada objeto, de tal manera que van a ser 2 puntos. Después, la parte de la repetición, que les voy a ir bajando para que lo vean,
vamos a pedirle que le vamos a dar una frase y le vamos a pedir que la repita. Generalmente se trata de que sea una frase no tan sencilla, ¿no? O sea, si le decimos, a ver, repita conmigo botella de plástico, va a ser como más fácil de repetir. Entonces, sí se busca, no que sea un trabalenguas, pero que sea una frase no tan sencilla. Por ejemplo, aquí dicen tres perros en un trigal, ¿no? Entonces requiere un poco más pues, de integración del lenguaje y gramatical. Entonces ahí le pedimos que repita esa frase. Si es capaz de repetir la frase sin ningún error, sería un punto más. La parte de la comprensión la vamos a hacer a través de órdenes sencillas. El ejemplo más común que se pide, pues como lo que tenemos a la mano generalmente son hojas de papel, es decir, pues va a tomar con su mano derecha esta hoja de papel. Ahora la va a doblar por la mitad. Ya la dobla. Ahora con la otra, la va a tomar con la otra mano y la va a colocar en el escritorio, ¿sale? Entonces ahí evaluamos que pueda ir siguiendo estas órdenes sencillas. Si consigue llevar a cabo las tres órdenes, le vamos a dar 3 puntos. Y si no, pues obviamente, si logró tomar con la mano derecha la hoja y doblarla, pero ya no la pudo poner con la mano izquierda, ya serían solo 2 puntos, ¿no? En la parte de la lectura, ahí en el recuadrito, si ustedes lo ven aquí en la presentación, ahí, en la parte de la lectura dice leer y ejecutar la frase y entre comillas dice cierre los ojos. Eso lo tiene que leer en voz baja, no lo tiene que decir en voz alta. Entonces le vamos a decir, a ver, lea esto y ya una vez que lo lea, pues va a ver que tiene que cerrar los ojos. Entonces si vemos que lo lee y cierra los ojos, pues quiere decir que está leyendo correctamente y que está siguiendo la indicación. Y obtiene un punto si lo hace de forma adecuada. En la parte de la escritura, le vamos nosotros a pedir que nos escriba una oración que debe tener sujeto y predicado. Aquí si el paciente es analfabeta, a veces es un poco complicado, ¿no? Cuando el paciente tiene que tener un grado mínimo de estudios para que podamos evaluar adecuadamente el mini mental. A veces hay esferas que no se pueden evaluar con el mini mental si el paciente es analfabeta, ahí tenemos que buscar otras opciones y evaluar solamente las partes que sean factibles para el paciente. Si el paciente no sabe leer, no sabe escribir, pues no vamos a poder evaluar esta parte de la lectura y de la escritura, ¿sale? Y al final le vamos a pedir que haga un dibujo. Es este dibujo que ven ustedes ahí, que son dos pentágonos que se están como sobreponiendo. Aquí se le va a evaluar que en las dos figuras ponga los 5 lados que tienen, que tengan estos 5 ángulos y que tengan estos 4 puntos de cruce, que si se fijan es en la parte superior, a los lados y en la inferior. Entonces ahí le pedimos que va a replicar ese dibujo. Igual aquí, si ven aquí pues ahora sí que la imagen de cómo está estructurado el estudio, el mini mental, ahí dice copiar este dibujo, ¿no? Y el paciente lo tiene que hacer y le da un punto. De tal forma que pues al final vamos a sumar todos esos puntos y aquí viene la interpretación. Si el paciente tiene entre 30 y 27 puntos está normal, ¿sale? Entre 26 y 25 está como dudoso, o sea, pudiera ser que tenga un poco de deterioro cognitivo, pero no es como, eh, pues así como evidente, pues no lo podemos afirmar. Entre 24 y 10 puntos existe un deterioro, ahí sí ya lo podemos afirmar que existe un deterioro que va de leve a moderado. Entre 9 y 6 puntos de moderado a severo y menos de 6 puntos severo. ¿Sale? Y bueno, aquí viene la parte de la limitación que ya les comentaba, ¿no? O sea, si el paciente pues no tiene la capacidad de leer y escribir, también es una parte de como un impedimento para poder aplicar adecuadamente el estudio. Esta viene la parte de hasta abajo. También obviamente si tiene problemas de deterioro funcional, ya sea visual o auditivo, pues tampoco se puede aplicar de forma adecuada. Cuando el paciente se encuentra, y esto ya ustedes lo mencionaron, para toda la exploración neurológica, bajo el efecto de alguna sustancia psicotrópica o bien del alcohol, ¿no? O sea, alcohol, marihuana, cocaína, la que sea, pues obviamente eso va a modificar y no podemos aplicar de forma adecuada la prueba. Si el paciente se encuentra deprimido, a veces, pues no es que no sepa hacer las cosas, es que no tiene ganas y no haces que
que lleve a cabo las situaciones, ¿no? O sea, está con un aplanamiento emocional muy, pues ahora sí que muy evidente, no se puede aplicar tampoco la prueba de forma adecuada. Ahí, si estamos pensando que sea algo más psiquiátrico, existen otras pruebas para evaluar estados depresivos y demás, ¿no? O sea, aquí obviamente esto es para tratar de evaluar deterioro cognitivo. Ok, hasta aquí, dudas, chicos, de la parte del estudio del mini mental. Ninguna, doctora. No, doctora. Ok, que era como lo que quería explicarles bien de cómo se le dan los puntajes y cómo se evalúa de acuerdo al puntaje, porque todo lo demás ya ustedes me lo dijeron, cómo se debe de evaluar la orientación, el lenguaje, la memoria, el cálculo, etcétera, ¿no? Igual, aparte de los pares craneales, también ya ustedes la dijeron súper bien, ya me dijeron cuáles son los 12, cómo se evalúa cada uno. Lo único que hay que tomar en cuenta, o sea, que les voy a repetir, es recuerden que con el segundo par no solamente es la visión, como viene aquí en el recuadrito que utilicé yo y que utilizó también uno de los equipos para hacer el recordatorio, sino que tenemos que evaluar agudeza visual, visión cromática, agudeza visual, pues con la tabla de Snellen, ¿no? O sea, tabla, perdón, clásica, donde vienen las letras de grandes a pequeñas, que también ya ustedes lo mencionaron. Si es un niño pequeño que todavía no sabe leer o una persona que no sabe leer o escribir, hay una versión que viene solo como si fueran es, que viene como la E invertida y después la que es como una M, como una W, porque viene en diferente posición. Entonces, esa también nos puede ayudar para evaluar agudeza visual cuando no conocen las letras. La visión cromática, existen tablas también para evaluarlas, pero de forma como pues sencilla lo podemos evaluar con la visión de los colores, ¿no? Mostrarle objetos en color amarillo, verde, azul, rojo y que nos diga de qué color son. La campimetría por confrontación quiere decir que vamos a evaluar los campos visuales comparando los nuestros con los del paciente. Eso se refiere que es por confrontación. Entonces, debemos estar a la misma altura con una distancia mínima de 1 metro, de preferencia un poco más. Y digamos, nosotros sentados aquí, el paciente sentadito allá, más o menos a la misma altura, y entonces tomamos, por ejemplo, una pluma, estiramos nuestros brazos hacia la parte lateral y vamos a ir como elevando la pluma hasta que aparezca en el campo visual. Debe de aparecer al mismo tiempo en el campo nuestro que en el campo del paciente. Es decir, si yo ya veo la pluma y el paciente no, pues ahí tiene una alteración del campo visual, ¿no? O sea, por ejemplo, si está haciendo en la parte temporal derecha, pues ahí tendrá una hemianopsia temporal derecha, por ejemplo. Si es de los dos lados, pues será una hemianopsia bitemporal. Si nada más es como en un cuadrantito, pues será una cuadrantopsia. No es mi intención que ahorita recuerden todo eso, solamente que sí recuerden que se tiene que realizar una campimetría por confrontación y que es comparando el campo visual nuestro con el del paciente, ¿sale? Dando por hecho que en teoría nosotros estamos sanos, ¿verdad? Y que nuestro campo visual está adecuado. Y también evaluar el fondo de ojo. El fondo de ojo es importante para que podamos ver las diferentes estructuras desde donde se encuentra el nervio óptico y las estructuras vasculares que emergen de ahí, la mácula, la fóvea, datos de alteración en la retina, etcétera, ¿no? Pero bueno, ahorita lo que me interesa es que recuerden que en el segundo par evaluamos agudeza visual, visión cromática, campimetría y fondo de ojo. Y también recordar que, además de todo lo que comprende los pares craneales, en cuestión, por ejemplo, del segundo, el tercero, el cuarto y el sexto, que evalúan de alguna forma movimientos y funcionalidad ocular, también recordar evaluar las pupilas, tamaño, simetría, los reflejos pupilares, ¿sale? Ok, los datos de irritación meningia se los dejé solamente para recordar que aunque un paciente haya tenido meningitis o una alteración meningia aguda, lo vamos a seguir viendo en la consulta crónica, pero no es algo por lo que va a llegar de primera instancia a la consulta crónica, o puede llegar a la consulta externa, pero hay que referirlo, ¿no? O sea, si tiene datos de irritación meningia, eso es agudo y tiene que ser atendido de forma inmediata. El resto de la exploración física, que ya no es neurológica,
pues recuerden que siempre también en esos pacientes hay que tener signos vitales, inspección general, estado general y como parte de la exploración general y neurológica también, recordar explorar marcha, equilibrio. En este caso vamos a tomar un poco más de importancia la exploración de la cabeza, la forma, volumen, de toda la superficie, los movimientos, movimientos del cuello, ¿no? Palpación de la cabeza y de estructuras periféricas. El sistema nervioso abarca todo, ¿no? O sea, realmente no hay una estructura que funcione de forma independiente. Si ustedes quieren mover una mano, va a haber una vía aferente y eferente a nivel del sistema nervioso que va a permitir que ocurra el movimiento. Si ustedes quieren caminar, va a intervenir el sistema nervioso para que lo hagan. Funciones que ustedes no controlan, como es la frecuencia cardíaca o los movimientos gastrointestinales, tienen una inervación también, ¿no? O sea, también tienen una función nerviosa. Entonces, el sistema nervioso controla todo. Así que a grosso modo o de forma muy específica, ¿qué deberíamos evaluar? Pues todo. ¿En qué vamos a prestar más atención? Pues dependiendo de las características del paciente. Si es un paciente que viene por alteraciones de la sensibilidad, pues vamos a tener una mayor, pues ahora sí que nos vamos a enfocar más en explorar en este paciente sensibilidad, fuerza, reflejos, ¿no? Si es un paciente que viene por una alteración cognitiva, por una alteración de la memoria, pues vamos a tener una exploración más enfocada a lo que ya comentamos anteriormente, a las funciones mentales superiores, tal vez el mini mental, etcétera. Entonces, obviamente, dependiendo de las características del paciente, vamos a ir enfocando un poco más nuestra exploración, porque como les comenté, el sistema nervioso controla todo. La parte de la fuerza muscular ya también la mencionaron, ya ustedes me pusieron ahí la mnemotecnia de Daniel también. La parte de la sensibilidad, ya también ustedes la desglosaron bastante bien, los diferentes tipos de sensibilidad, cómo debe de explorarse cada una. Entonces no lo voy a repetir por tercera o cuarta ocasión. Nada más recordarles que los reflejos osteotendinosos se evalúan con cruces. Una cruz hiporreflexia, dos cruces normal, tres cruces hiperreflexia, ¿sale? Estudios complementarios, pues realmente aquí los estudios complementarios no son tan distintos de los agudos. La única diferencia es que aquí vamos a poder hacerlos como con tiempo, con calma, vamos a poder dar espacio, o sea, no es como los tengamos que tener en este momento. O sea, si es un paciente que tiene a lo mejor crisis convulsivas, que tiene epilepsia de diagnóstico hace 10 años, vamos a ocupar de forma continua y crónica, a lo mejor cada 3 o cada 6 meses, estudios generales, biometría hemática, pruebas de función hepática, pruebas de función renal, porque generalmente pues estos pacientes están medicados de forma crónica y a veces a dosis altas también de medicamento. Entonces hay que ver que este medicamento no nos esté llevando a un deterioro de la función renal o de la función hepática o que tengan datos de inflamación hepática. Entonces hay que estar como vigilando pues obviamente todo, pero pues es más de forma crónica. No lo vemos ahorita, tal vez le pedimos estudios y tal vez lo vemos en 2 semanas, un mes, 3 meses, no lo sé, dependiendo del paciente. Igual los estudios de gabinete nos van a ser de utilidad principalmente tomografía y electroencefalograma. Recuerden que les había comentado es lo que más nos sirve. Todos los estudios pueden llegar a tener pues su momento, ¿no? Para ser útiles, pero generalmente para trastornos de sistema nervioso, pues lo que más nos va a ser de utilidad va a ser el electroencefalograma y la tomografía. Entonces, pero también son estudios que si es un paciente crónico, pues no lo vamos a pedir para ahorita, o sea, lo podemos solicitar y citarlo en 2 semanas, 3, un mes, dependiendo. Si estamos pensando a lo mejor que tiene neurocisticercosis, pero no tiene un estado epiléptico, no tiene un deterioro agudo de la función cognitiva, pues se pueden pedir los estudios y irlo diagnosticando, ¿no? O sea, con calma. A lo mejor no eran cisticercos, a lo mejor era un tumor, a lo mejor no es candidato a cirugía y nada más hay que estarlo darle anticomiciales para que no tenga crisis convulsivas. O sea, pues aquí ya el manejo, les comentaba yo cuando veíamos las otras enfermedades,
las enfermedades crónicas abarcan todas, ¿no? Entonces, pues no, imposible que hablemos de todas las enfermedades del sistema nervioso central y periférico, además, o sea, pues todo. Y pues obviamente más imposible que hablemos de tratamiento específico de todas las enfermedades del sistema nervioso, pero sí tomar en cuenta pues los estudios que existen, cuáles nos pueden ser de utilidad, ¿no? Cuáles son los que más vamos a solicitar. Particularmente, lo que más me interesa que se lleven de esta clase, y por eso les puse a hacer esa actividad, es la exploración, porque si ustedes se dieron cuenta es extensa, es bastante lo que tenemos que recordar. Entonces, si ustedes terminan este curso y recuerdan toda la exploración neurológica, yo me voy a dar por bien servida. Y eso pues seguramente sí se los voy a preguntar en el tercer parcial, en el final y en todos lados. Ok. Diagnósticos diferenciales, pues ya les dije todo, ¿no? Epilepsia, evento vascular cerebral, isquémico hemorrágico, crónicos, ¿no? O sea, que ya ocurrieron, que siguen en monitoreo constante, traumatismos craneoencefálicos crónicos, o bueno, que ya ocurrieron y que dan sintomatología crónica, que siguen en vigilancia, meningitis, eh, después de haber sido egresado de hospital, que va a requerir seguimiento, encefalopatía urémica, que va a requerir seguimiento, encefalopatía hepática, que va a requerir seguimiento, absceso antes y después de que sea drenado, si es que se drena o de que reciba tratamiento antimicrobiano, pues es de valoración crónica. Tal vez si requiere drenaje mientras se encuentra hospitalizado, pues va a ser agudo, pero antes y después, pues es de seguimiento crónico. Infecciones del sistema nervioso central, como la cisticercosis que ya comentamos, esclerosis múltiple, esclerosis lateral amiotrófica, síndrome de Guillain-Barré, tumores del sistema nervioso, enfermedades psiquiátricas como crisis de ansiedad, enfermedades psiquiátricas con datos de, con sintomatología, ay, se me fue el nombre, con psicosis, vaya, con alucinaciones, pues, ¿no? Alucinaciones visuales, auditivas. eh, También hay que descartar que sea algo orgánico. A lo mejor pensamos que es un paciente psiquiátrico, decimos, es un paciente que tiene una crisis psicótica, que está teniendo alucinaciones visuales auditivas, a lo mejor se clasifica como esquizofrenia y resulta que no, resulta que tenía un tumor en el lóbulo temporal o en el lóbulo frontal y que requería tratamiento quirúrgico, se quita el tumor y se quita el problema y no es un paciente psiquiátrico. Entonces, las enfermedades psiquiátricas y neurológicas van como muy de la mano porque a veces es difícil diferenciarlas. Entonces, pues siempre tener en cuenta que pueda ser algo orgánico y descartarlo. Crisis de migraña, cefaleas secundarias de cualquier otro tipo, desequilibrio hidroelectrolítico, hipoglucemias, demencia, enfermedad de Parkinson, etcétera, etcétera, etcétera. Metas, lo que hemos estado comentando. El motivo por el que vaya el paciente, a veces el motivo de consulta no es el diagnóstico, ¿están de acuerdo? O sea, el paciente puede venir por síncope y en sí el síncope no es el diagnóstico, o sea, hay que buscar la causa. El paciente puede venir por cefalea y en sí la cefalea no es el diagnóstico, hay que buscar la causa. Entonces, pues protocolizar a los pacientes, buscar la causa, llegar al diagnóstico de manera oportuna. Si lo requiere, realizar la derivación de forma adecuada, ya sea a neurología, a neurocirugía, a psiquiatría, a psicología, a lo mejor a gastro, tal vez es un problema hepático que está ocasionando que el paciente pues esté teniendo cierta elevación de toxinas y toxicidad encefálica, y a lo mejor como tal, pues no es una encefalopatía hepática que requiera tratamiento en urgencias, pero sí está teniendo ciertos alteraciones neurológicas. Entonces, tal vez incluso este paciente pues requiera su envío también a gastro. Entonces, encontrar el diagnóstico para poder darle tratamiento, derivarlo de forma oportuna, evitar recaídas, por ejemplo, pacientes que ya tuvieron un EBC isquémico, pues dar el seguimiento, ¿no? Que bajen de peso, que mantengan niveles de glucosa, colesterol, triglicéridos, perdón, dentro de metas de control, que hagan ejercicio, que tomen antiagregante plaquetario, o sea, estar tratando de evitar un segundo evento, ¿sale? Evitar recaídas, identificar complicaciones, ya hemos comentado hasta el cansancio los cambios en el estilo de vida, la adherencia terapéutica,
y la identificación para poder modificar los factores de riesgo. Y parece que es todo, chicos. Hasta aquí, dudas de sistema nervioso, enfermedades crónicas. No, doctora. No, doctora. Todo bien, doctora. Ok, chicos, bueno. Pues si no tienen dudas, sería pues todo. Realmente para sistema nervioso sí dejé solo una clase porque ustedes ven que la exploración es larga y es como que lo que más quería yo que repasáramos para que se les quede bien ahí grabada, la aprendan, la memoricen, la recuerden. El próximo martes, no, el próximo lunes es nuevamente festivo, ¿verdad? No los veo. Sí, doctora. Ok. Entonces, bueno, se libran de mí otra semana. Yo los veo hasta dentro de 15 días. Dentro de 15 días, a ver, déjenme checar. Primero, les voy a dejar de compartir y vamos a cerrar la sesión. Bueno, a detener la grabación.